pero yo también, o sea, yo fui a escuela en Tijuana, me acuerdo mis libros de la SEP de Sí, historia y me de la acuerdo tener una SEP. clase de exactamente, ¿verdad? Me acuerdo tener una clase de civismo en quinto de primaria donde nos enseñaron sobre las ramas de gobierno, ¿verdad? De ejecutiva, legislativa, judicial, qué hacía cada una, que la constitución. Y aquí en los Estados Unidos, por parte te quedas como que, bueno, o sea, nada más te tienen que enseñar lo más básico para entender los sistemas de gobierno en este país, pero Ujú. se me hace que nos hacen mucha falta entender que el civismo y la política son cosas diferentes, que aprender sobre cómo funciona un gobierno no es malo, no quiere decir nada más que deberías de a lo mejor saber cómo es que un proyecto de ley se convierte en ley o quién de Ujú. veras está en cargo de la moneda, o sea, del dinero en tu país, que es la diferencia entre una democracia y una dictadura, ¿verdad? Y eso, Claro. mucho de eso lo aprendes en civismo. Sabrosura pa' ti que. Hola manis, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas a Café con Pam, el lugar en el que compartimos nuestras historias con un cafecito. El día de hoy fue un té, pero el día de hoy tenemos una conversación con Aurea Bolaños Perea. Ella es politóloga con corazón activista, dedicada a los cuerpos libres, comunidades seguras y voces poderosas. Actualmente es presidenta y fundadora de Akasochi Strategies, una agencia consultora liderada por una latina que se especializa en comunicación estratégica, estrategia digital y consultoría política para creatives, campañas y organizaciones de justicia social. Nacida en Jalisco y criada en Tijuana, Aurea emigró a San Diego con su mamá a los 13 años. Desde joven canalizó su pasión en el activismo, enfocándose en justicia reproductiva e inmigración. Ha trabajado con la National Organization for Women Emerge California y fue directora estratégica en Color Latina, donde lideró campañas bilingües para 3 leyes sobre cuidado reproductivo y la estrategia en español para la enmienda 79, que en 2024 codificó el derecho al aborto en la Constitución de Colorado. Aurea es egresada de la Universidad de California Merced con una literatura en psicología y ciencia política. También obtuvo su maestría con máximos honores en ciencia política por la Universidad de California en Chico y actualmente vive en Atlanta, Georgia, en donde continúa con su labor de incidencia. Esta es parte 1 de 5 en nuestra clase de civismo 1 a 1 y ciencias políticas 1 a 1. Y bueno, espero que le disfruten. Ahora, bienvenida a Café con Pam. ¿Cómo estás? Estoy súper bien, muchísimas gracias por tenerme aquí. Estoy emocionada, big fan por muchos años de tu programa, obviamente, y No, de ¿cuál? ti. Pero muy emocionada de estar aquí contigo, platicar de temas súper interesantes y pues poder hablar con tu audiencia, que son, yo sé, les importa mucho de las conversaciones que tienes tú aquí. Sí, no, gracias. Y bueno, tú vas a ser parte de una serie que le vamos a llamar Civismo 1 a 1. Porque algo que yo me di cuenta que no sabía, yo crecí en la Ciudad de México y nosotros teníamos clase de civismo hasta la preparatoria. O sea, Ujú. siempre era clase de civismo, era parte del currículum, ¿no? Y cuando yo llego aquí y les pregunto a las personas, creo que lo acaban de quitar, creo que ahora es hasta tercero de primaria, pero cuando yo crecí, civismo existía. Y aquí es como social studies, ¿no? Creo. Sí. Y según me cuentan, no sé, tal vez puede ser dependiendo del distrito y del estado y etcétera, etcétera, pero según me cuentan que aquí nada más te dan una clase como en octavo grado y that's it. Sí, eso es correcto. Y aparte, cuando vas a escuelas públicas en California, nada más tienes que tomar un año de introducción a ciencias políticas, lo cual yo di esa clase en Chico State. Entonces, y eso es para todos los alumnos que van a una universidad pública de California, tienen que tomar, o sea, una clase que es equivalente a 4 créditos por un semestre o un quarter, ¿verdad? Pero yo también, o sea, yo fui a escuela en Tijuana, me acuerdo mis libros de la SEP de Sí, historia
Y me acuerdo tener una clase de exactamente, ¿verdad? Me acuerdo tener una clase de civismo en quinto de primaria donde nos enseñaron sobre las ramas de gobierno, ¿verdad? De ejecutiva, legislativa, judicial, qué hacía cada una, que la Constitución. Y aquí en los Estados Unidos, por parte te quedas como que, bueno, o sea, nada más te tienen que enseñar lo más básico para entender los sistemas de gobierno en este país, pero se me hace que nos hacen mucha falta entender que el civismo y la política son cosas diferentes, que aprender sobre cómo funciona un gobierno no es malo, no quiere decir nada más que deberías de a lo mejor saber cómo es que un proyecto de ley se convierte en ley o quién de veras está en cargo de la moneda, o sea, del dinero en tu país, que es la diferencia entre una democracia y una dictadura, ¿verdad? Claro. Y eso, mucho de eso lo aprendes en civismo de una manera, porque el civismo tiene un poquito de historia y que política y que teoría en un caldo de sopa, por ponerlo en otras palabras. Claro, y decidimos hacer esta conversación en español precisamente porque hay tantas personas que vienen de otros países que no entienden el sistema político y o incluso la actividad cívica que tenemos como personas que vivimos aquí en este país, ¿no? Entonces, la importancia, primer tema, es la importancia de cubrir y de hacer el contenido en español acerca de los cambios políticos que existen, para que la gente igual esté informada, porque, por ejemplo, yo en California ahorita las votaciones que vienen es para la Proposición 50, ¿no? Me han llegado, o sea, cosas en el correo ¿Sí? de No on 50, también el Assembly Rep, que es Carl de Mayo, dice que quiere hacer tiene una proposición AB, no sé qué, para pedir identificación a la hora de votar, más información para evitar que la gente vote en la proposición 50, pero cero a favor. Entonces, yo me puse a pensar, porque estos llegan y así los lees y dices, ay, no, o sea, yo he estudiado, o sea, me he puesto a ver así de qué significa. Incluso entrevisté a Representative Linda García, porque ella fue de los representantes que se fueron del estado para evitar gerrymandering y tuvimos una conversación. Y entonces, al saber eso, yo me puse a investigar muchísimo qué es lo que es la Proposición 50, por qué es importante para nosotros, etcétera, etcétera. Pero se me hace súper como interesante que recibimos tanta información en contra de y nada de información a favor. Y ahí es donde igual yo me puse a ver, bueno, quién está, porque al final de cada cosa dice quién dio los fondos para... Claro. Y son organizaciones que son muy conservadoras. Y ahí es donde yo creo que es una invitación para hacer como más fact-checking. Mucha de nuestra comunidad no sabe quién está pagando estos proyectos. Y interesante que hables sobre la propuesta 50 y que no estás viendo muchas cosas que están a favor, ¿verdad? Muchas de las cosas que hacen, y yo que trabajo en comunicaciones políticas, ¿verdad? Te puedo decir que la mayoría de las personas o los partidos, ¿verdad? Estatales que son democráticos ponen muchísimo de su dinero en anuncios en la tele, en la radio, en streaming services, ¿verdad? En vez de papel, porque están tratando de asegurarse de quién podría salir a votar que no han tocado por primera vez. ¿Por qué? Porque muchas veces que nos llegan ese tipo de mailers, ¿verdad? Que son estos pedazos de mail, se me está yendo la palabra, de papel, ajá, pero se dicen mailers, ¿verdad? Los vas y los tiras a la basura. Pero no es por eso. Eso es una. Segunda, son caros, ¿verdad? Porque tienes que escoger el número de dólares que estás seguro que puedes gastarte en esta elección que es especial. Esto no es normal. También tener una elección en un año para una propuesta estatal, en un año que no es de elección, o sea, no es midterms,
que es el año que entra el 2026, y no es elección general, que es el 2028. Entonces tienes que hacer una decisión, ¿dónde voy a poner los millones de dólares? El Partido Democrático de California tiene muy buenos voceros, ¿verdad? El gobernador Newsom, tienes a congresistas, tienes a representantes que están al mando de lo que va a pasar en la Proposición 50. Entonces dicen, ellos están asegurando de que vayan a decir yes on 50, ¿verdad? No deberíamos de mandar tantos mailers ahorita porque nos tenemos que asegurar que las personas sepan por qué estamos haciendo esto. Y cuando ves estos mailers que son negativos, que dicen no, que requerimos esto estatalmente o que los ciudadanos quieren asegurarse de que tengamos representación, ahí es donde el civismo, que viene del latín de civis, ¿verdad? De público, de comunidad, tiene que poner muchísima atención. O sea, la propuesta 50 es una reacción a qué, lo que está pasando en Texas, ¿verdad? Que están tratando de crear distritos electorales que favorecen a un partido específicamente, los republicanos. Y la única manera que se puede establecer un balance al nivel nacional en el Congreso es si otros estados como California pueden asegurarse que puedan ofrecer lo que Texas va a perder, porque en la sesión especial de Texas aprobaron estos mapas. No porque nadie puso una pelea, como tú dijiste, ¿verdad? O sea, los tejanos, los congresistas que se fueron, los representantes que se fueron, lo hicieron para que no se pudiera votar, para ponerle presión a los republicanos. Pero entonces los otros estados que dicen, oye, aquí esto probablemente puede pasar. Entonces, esto es una táctica, una estrategia del Partido Republicano. Y ya sé los haters que a lo mejor dicen, no, no es cierto, es que no es tan balanceada la política. No estamos diciendo que sea favorecida para los ciudadanos, ¿verdad? Se puede hacer toda una tesis de cómo los ciudadanos, la verdad, no tenemos una voz porque el colegio electoral, que es como decidimos un presidente, es otro mes. Pero la cosa es que los distritos electorales que se crean en estos estados tienen una misión muy específica, y es asegurarse de que ciertos partidos puedan ganar en esos distritos y nada más ciertas voces sean escuchadas. Y eso se lo está diciendo una politóloga, o sea, esto es lo que yo estudié. Entonces, mucho de estas conversaciones pues las tienes con personas y dicen, no, que es de que los republicanos nada más están haciendo este desmadre, que los demócratas nada más están haciendo este desmadre, que no votes por eso, que y te quedas, ok, pero ¿a quién le creo? Y la cosa es que la desinformación y la desinformación en contenido político es algo de lo más... En todos lados. Está en todos lados. Y después hasta tú te cachas en unos momentos donde te quedas, espérate, ¿cómo voto? ¿Qué es este tema? ¿De qué me estás hablando? Porque ahora yo estoy dudando de lo que yo ya sé como una persona votante, una persona que es muy activa en la política. Hasta yo mismo me quedo pensando, o sea, ¿soy por o contra? O sea, ahora ya ni sé. Totalmente. Y algo que se me hizo interesante es que mi distrito es muy republicano. Entonces, o sea, en donde yo vivo, ¿no? Y entonces me puse a pensar con eso, porque cuando yo vivía en otro distrito, no me llegaban tantos mailers. Sí. Entonces se me hace muy interesante que también esos postales que envían y cosas así, igual está basado en donde vives. Claro, basado en donde vives y basado en, sí, así las estadísticas, ¿no? De cuántas personas en tu distrito salen o no salen a votar y cómo votan. Entonces, que estén dedicando tanto dinero en imprimir estos folios, ¿verdad? Que lleguen a tu casa, que te puedo decir que cuestan, o sea, como $13 cada uno. Imagínate. En lo barato. Entonces tienen que decir, ok, tu distrito tiene 400,000 personas, de las 400,000, nada más 178,000 votan. Y de esos X son mujeres, X son hombres, X son first time voters, X son demócratas, X son republicanos. Entonces, a 13% de ellos, ok, a 13% de ellos los vamos a mandar los mailers que dicen vota no en la proposición 50. Entonces ahí me eché ya lo que sea 14 por, o sea, 13% es 178,000, ¿verdad? Entonces, esa matemática es la razón por la cual te llegan 7
folletos que dicen no en 50 y dos que dicen sí en 50 porque... Cero me han llegado en sí. Y mucho de eso pasa porque tienes a nosotros que estamos en estos cuartitos que no hemos visto la afuera y la luz en días y te quedas, es que yo sé que PAN va a votar de cierta manera en estos distritos basado en su salud, o sea, de votante, etcétera. Entonces, pues le voy a mandar uno que dos de sí en 50, pero y después el otro partido o los otros, no voy a decir partidos, las otras campañas, porque los partidos no están pagando estos folios, ¿verdad? Estas campañas dicen, ay, eres una persona nueva en este distrito, a lo mejor te podemos Déjame te convencer convenzo. Exactamente, exactamente. Entonces estás como, o sea, gambling, ¿no? Es un bet, o sea, que estás viendo y te digas, pues a lo mejor le echo aquí, o sea, $150,000 a este distrito y a ver cuántos votos más ganamos, o si perdemos algo, sabemos que para una otra sesión especial no vamos a gastar este mismo tipo de dinero en este tipo de votante. Y bueno, volviendo al tema de tener información en español, ¿qué les recomiendas a las personas que están así como que, bueno, me llegan tantas cosas en el correo, no sé qué es cierto, no sé qué no es cierto? O sea, ¿de dónde pueden recibir información que sea lo más, hasta cierto punto, neutra para que cada quien pueda tomar su decisión? Pues se me hace que si empezamos con media literacy, ¿no? El alfabetismo mediático, que es algo muy... El término está bien frufru, o sea, no hay una manera más fácil de decirte media literacy o alfabetismo mediático porque se trata como aprender el abecedario, ¿verdad? Y no ser analfabeta, o sea, no saber leer. Tienes que saber cómo leer las noticias, tienes que saber cómo leer una revista o cómo entender un video, ¿verdad? Que te esté presentando ciertas opiniones o cierta información, ¿verdad? Desafortunadamente, lo que hemos visto mucho es que cuando una persona tiene un video que le esté diciendo, oye, los mapas electorales van a ser redibujados en los siguientes 12 meses porque hemos perdido este poder a nivel estatal o nacional y necesitamos que esto vaya a pasar. Bueno, varias cosas pasan, ¿verdad? Una persona no sabía que los distritos se pueden dibujar. Creían Exacto. que hay 52 distritos en California y son los 52 distritos de siempre, porque así siempre han sido las cosas, ¿verdad? Nunca nadie me ha dicho que no sea diferente. Entonces, una parte es la educación, pero no es a la culpa de la persona, del individuo, porque cuando estás siendo inundado con información todo el santo día, entonces ya estás cansada de verlo. Entonces, con el alfabetismo mediático, estoy segura que lo va a decir de mejor después, todo eso se trata de cómo reconocer los argumentos que algún sitio te esté dando. Y a veces eso es muy difícil. ¿Cómo estoy segura de lo que me vas a decir, verdad? ¿Y por qué me lo estás diciendo y cómo lo voy a recibir? Yo sugiero cada vez que tengo esta pregunta es que personas escuchen o vean todo el video o toda la noticia o el argumento completo. No me importa de qué lado seas ni nada, siéntate, velo, escúchalo y después piensa, ¿qué es lo que acabo de escuchar? A veces eso es lo único que toma, ¿verdad? ¿Qué acabo de escuchar? Alguien que me está tratando de convencer que la culpa de que el gobierno esté cerrado de veras es culpa de los demócratas o que la culpa es que el Congreso no llegó a un acuerdo para quién podía recibir ciertos préstamos o ciertos recursos médicos y por eso el gobierno está cerrado. Y ahora que estamos en la tercera semana, ahora van a haber millones de personas que no van a recibir su cheque de octubre, los primeros 15 días. Entonces, pero no entiendo por qué esto pasó. Y hacerse preguntas como esas es lo más importante para no ser analfabeta. Curiosidad. Exactamente, pero ¿qué es lo que pasa? Estamos en una era que a muchas personas les da vergüenza no saber lo que no saben. Entre la ignorancia está más fácil ser controlado por los medios de comunicación. Y yo digo eso como alguien que trabaja en medios de comunicación que se aseguran convencer a personas de hacer ciertas cosas o de saber ciertos temas. Entonces,
yo voy a decir, o sea, como dicen, no será hipocrítico de mí, ¿no? O ser hipócrita diciendo esto, o sea, veas preguntas y ten curiosidad. No, es que yo sé que eso es lo que necesitamos, ¿verdad? En una parte hay eso. Y lo último que diré es de que, ¿qué es lo mejor que se puede hacer? Primero es hacer, aparte de que la pregunta, ¿no? De que, oye, ¿por qué el gobierno está cerrado? ¿O qué es la propuesta 50? ¿O es cierto que las personas indocumentadas tienen acceso a recursos médicos en este país? Pon la pregunta en Google. Y si lo que estás leyendo no viene de un sitio médico, de un sitio que tiene evidencia o recursos que digan, aquí está, de dónde lo sacamos, y yo sé, uy, te quedas con que lo puse en Google para que me lo dijera inmediatamente, yo que quiero ir a ver una revista médica, ¿verdad? Pero eso es lo que te va a ayudar a ver un video o ver una noticia y decir, ¿sabes qué? Algo aquí no me suena, porque yo estoy segura que yo escuché en un lugar o yo vi que esto no es lo que está pasando. Y se me hace que en la era ahorita donde la mayoría de las personas sacan sus noticias de TikTok, estamos viendo que 30% de las personas, de los jóvenes, entre las edades de 19 años a como 35, sacan sus noticias ¿De políticas TikTok? de TikTok. 30% de What? ellas. Entonces, ajá, sí, o sea, la cifra está cañón. Pero yo, siendo una persona joven que trabaja en política, que busca noticias de política, yo te puedo decir que sí, yo estoy en TikTok viendo quién está hablando de ciertos temas, ¿verdad? Y la cosa es de que, primero, puedes adelantar una noticia fácilmente en TikTok, en los videos, ¿verdad? Se puede ir a una velocidad de 2x y entonces te vas rapidito en Ujú, eso. Segundo, te está dando dopamina constante, ¿verdad? Estás ocupada, te está distrayendo, puedes ver un ujú, video de gatos y después un video de lo que está pasando en California o en Georgia en los mismos 30 segundos del día. claro. También algo que hace TikTok es muy fácil compartir la información con otras personas, que no es lo mismo cuando medios de comunicación como CNN, Político, Telemundo, Univisión, necesitas tener una cuenta para ver muchos de esos artículos o tienes Claro. comerciales y yo como una persona que lee estos artículos, a mí también me da flojera tener que pagar $100 al año o $200 al año para ciertas suscripciones porque yo no tengo el dinero. Y es por eso que si hay algo de lo más importante que le puedo decir a las personas que estén interesadas en cómo encontrar información verídica de lo que esté pasando a su alrededor o lo que esté pasando en el país, es apoyar a reporteros que sean locales. Independiente, sí. Exactamente, independientes. ¿Por qué? Porque muchos de ellos están cerrando, pero son reporteros independientes que han estado trabajando por 30, 40 años, o muchos de ellos son nuevos y les encanta ser Ujú. yo estoy en Atlanta, les encanta ser de Atlanta o de San Diego, de Los Ángeles, y aman ser reporteros de ahí. Entonces, apoyar a los reporteros independientes que se están asegurando de que estas historias y nuestras historias de nuestra comunidad nos estén llegando a nosotros. ¿Y por qué? Porque muchos de ellos también hacen su contenido en varios idiomas. Que al Ujú. fin del día, ¿verdad? Si no tienes acceso a suscripciones que hagan las noticias en inglés o en español o en tagalog o en mandarín, ¿verdad? Entonces tú no tienes acceso a la información y eso no es tu culpa, es la culpa de los medios de comunicación que no se están asegurando de que las personas que quieren acceso a esta información la tengan. Bueno, listeners, ¿cómo ven? ¿Les gustó? ¿Tienen preguntas? ¿Tienen comentarios? Obvio, déjenlos aquí abajo. Yo sé que a ustedes no les da pena decirnos qué piensan, pero me encantaría saber si quieren más contenido como este. Vamos también a tener otro episodio, otra series con alguien más, pero si te interesa y si quieres más contenido como este, pues déjanos el comentario. Nosotras, mira, puestas. Nada más que me encantaría saber si te importa, porque si no, pues, ¿para qué lo hago? Pero en caso de que sí, fue un placer. Y para mí también fue muy importante aprender más y tener esta conversación con Aurea, y creo que, como lo platicamos, es muy importante tener por lo menos la sabiduría, por lo menos tener
saber por qué las cosas pasan y por qué no pasan y por qué me afectan y en dónde me afectan y etcétera, etcétera. Entonces, bueno, sin más, gracias por estar aquí y como siempre, sigan brillando. Sabrosura pa' ti que